Muy bien, continuamos entonces con la segunda parte de la sesión número 4. Entonces estamos hablando sobre géneros periodísticos y creo que íbamos entonces a definir cada uno de ellos un poco, ¿no? Y vamos a mirar cómo son las formas en las que se escriben estos géneros periodísticos. ¿A qué apela y a qué acuden los géneros periodísticos al momento de escribirlos? Los géneros periodísticos, bueno, tenemos entonces la noticia. La noticia es una narración de hechos reales, no se los puede inventar, no se los inventa usted ni se los inventa nadie. Y usted tiene que corroborar la información y gozar de equilibrio al momento de escribir una noticia. Aquí yo traigo un ejemplo, podemos mirar el tiempo en un momentico y ahí uno encuentra cantidad de noticias para escribir. ¿Me confirman si inicié la grabación? ¿Cierto que sí? Sí. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, en la noticia, usted la cuenta escueta, de manera general y lo que sucedió, nada más. Voy a poner entonces un ejemplo. Un accidente, el accidente automovilístico o de dos carros, un SID y un vehículo particular en la 34 con séptima al frente de la universidad. Y vamos a complejizar. Vamos a responder este qué, que es lo fundamental. ¿Qué sucedió? Un accidente, ¿cierto? Ahora, ¿en dónde? Vamos a poner acá, En la ¿dónde? 34 con séptima. Muy bien. Un accidente entre un de servicio público, SITP, se accidentó. Perdón. Provoca un choque con un vehículo particular, ocasionando qué? La muerte de uno de los ocupantes. ¿Dónde? Vamos a contestar. Eso es el qué. Ahora contestemos el dónde. El hecho ocurrió en la carrera séptima con 34 al norte de Bogotá. ¿Eso es el norte? Sí. Tenemos otra idea ahí. ¿Será que me llevo la noticia para el otro lado? Control C. No vamos a ser tan miserables con las plantillas. Muy bien. ¿Qué otra? Aquí, como ya lo contestamos, ¿dónde? ¿Qué otra pregunta podemos contestar? ¿Cómo? Ya lo contestamos. Ok. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exacto. Ya lo contestamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo ¿Quiénes fue? se vieron involucrados? Muy bien, vamos a ver entonces. Al parecer, hay que utilizar el al parecer en este caso porque nosotros no somos la autoridad para Se investigar ese. presume. O se presume, al parecer, el accidente ocurre por imprudencia del conductor del SITP que al momento de recoger pasajeros no se percató del vehículo que
del vehículo particular que estaba adelante sobre la carrera séptima. ¿Qué otra cosa? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Por qué? Porque hace parte de la investigación. Ahí no lo podemos investigar, ahí no lo podemos desarrollar. Pues en la noticia no. Busquemos entonces la fuente, ¿no? Busquemos acá la fuente. Muy bien, aquí busquemos la fuente. Y vamos a hacer entonces lo que dice la fuente. De acuerdo o según la policía de tránsito que atendió lo ocurrido, inició con el levantamiento ¿de qué? ¿De los cadáveres? Es uno solo, míralo, arriba. El cadáver, sí. Del cadáver, perdón. Inició el levantamiento del croquis para dar paso a la policía, a las autoridades, ¿cómo se llaman? No, ¿cómo se llaman los que recogen los muertos? ¿Los de criminalística? Sí, será la policía criminalística. CDI, Policía criminal. Sí. Para dar paso a la policía criminal, bueno, el CTI, al CTI para el proceso de, para no repetir levantamiento, ayúdenme. Porque lo que se levanta es el cuerpo, ¿no? Sería para el reporte del croquis y el levantamiento de los... Muy bien. Ahí sí inició con el reporte del croquis para dar paso al CTI, al CTI. Para que iniciara con el levantamiento de una mujer que no ha sido identificada aún. Punto. Aquí le vamos a poner noticia en desarrollo. ¿Sí? Vamos a colocar el título, ¿no? Vamos a ser un poco amarillistas. Trágico accidente vial deja un muerto sobre la séptima en Bogotá. ¿Listo? Los titulares, una recomendación, los titulares nunca, no se les olvide, nunca llevan punto al final. Es simplemente por estética en la presentación de las personas que leen las noticias. Nunca llevan punto al final. Los titulares, el titular.
Entonces aquí yo cuento qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué fue lo que sucedió acá? En 4 párrafos, en 3 parrafitos, yo estoy contando lo que está sucediendo. Escuetamente, puedo colocar el testimonio del policía, la hora en la que ocurrió, el lugar donde ocurrió, quiénes fueron los afectados. La fuente puede ser la policía o puede ser el conductor que sobrevivió o el conductor de la SITP a ver qué fue lo que le pasó. Entonces, la noticia también tiene que gozar de equilibrio. No solo quedarme con la fuente del policía, sino también de buscar el testimonio del transeúnte, del vendedor de la calle, del conductor que iba en el SITP, de uno de los pasajeros. Tratar de tener ese tipo de fuentes. Sí, la noticia escueta, es una narración de hechos reales. Esto fue lo que sucedió. Ahora, si ahondamos, bueno, la columna es la expresión que tengo yo sobre algún tema específico. No tiene ninguna norma clara o contundente para hacer una columna. La columna se desarrolla a partir de las opiniones que yo tengo sobre un tema. Es lo que se está dando ahora de moda, es muy particular ahora conocerlas e identificarlas fácil porque es lo que más se escribe en estos tiempos. La editorial es la opinión, esto también es opinión, pero es la opinión o la filosofía del medio como tal, del medio. La columna no representa la filosofía del medio. La editorial sí representa, la editorial es una opinión y sí representa la filosofía del medio. El reportaje, esta misma noticia la voy a borrar todo esto. ¿Soy Hoy, yo? ¿No le escucho? ¿Soy solo yo? ¿No me están escuchando? No, No te escucha, bastante. ¿Me dicen, por favor, si se está escuchando? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Ah, la imagen, profe. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces sigo compartiendo la imagen. ¿En dónde quedaron? En el reportaje. Lo de reportaje. Iba a decirlo del reportaje, ¿no? Estaba diciendo que... No escuché el editorial. Ah, bueno, muy bien. Entonces, la columna es la opinión o la expresión que yo como periodista o como cualquier persona puedo escribir en un medio o en cualquier red social sobre algún tema. Y no representa la filosofía del medio. La editorial es una opinión también, pero representa la filosofía del medio. Por ejemplo, en los matrimonios de parejas del mismo sexo, el espectador, en su momento cuando se aprobó la ley, el espectador dijo, yo estoy de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y publicó la editorial sobre ese tema y sobre los avances que había logrado Colombia y la justicia en materia de matrimonio igualitario. El tiempo, muy contrario, dijo, me parece que la justicia colombiana está ahondando en muchos temas, ha avanzado muchísimo, pero pensaría yo que todavía Colombia no está preparada para el matrimonio igualitario. Entonces, cuando lo escribe la editorial, es la posición filosófica o la posición o el criterio que tiene el medio sobre la opinión de un tema específico y responde a la filosofía del medio, a lo que cree, a lo que piensa el medio. ¿Entendido? El reportaje también es una narración de hechos o de sucesos reales, pero es extendida la información. Es mucho más ampliada. O sea que lo que fue hoy noticia, esto acabó de ocurrir a las 6:30, este trágico accidente en esa zona. Ya para el reportaje, esto ya no es noticia. Para el reportaje es una información mucho más extendida a partir de este hecho. Es decir, es la noticia ampliada, la noticia extendida. ¿Y qué característica fundamental tiene el reportaje? El reportaje acude
a una cosa fundamental. Eso no quiere decir que los demás géneros periodísticos no lo hagan. Acude a la investigación. Muy bien. En la noticia, nosotros no hablamos de quién era la mujer, la muerta. No hablamos quién era ella. ¿Sí? No hablamos de los personajes que estaban involucrados. No hablamos del conductor del SITP si tenía problemas de, no sé si se quedó dormido, si estaba estresado. No hablamos del conductor acompañante de la pasajera que falleció. No hablamos de ninguno de ellos, no hablamos del momento en el que ocurrió, a ver si en ese momento había tremendo aguacero en el centro de Bogotá y el conductor del SITP no vio a la señora y fue un accidente no provocado. No averiguamos todo ese tipo de cosas, pues el reportaje sí tiene que ahondar sobre esos elementos y el reportaje comienza contando qué fue lo que sucedió, el pasado, bla, 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 o recientemente la señora Pepita Pérez, conocida como una de las políticas más destacadas en Colombia, murió en el accidente que fue reportado por todos los medios de comunicación el pasado 24 de julio, en donde se vio involucrado un SITP y el automóvil en el que ella era transportada. De acuerdo con las fuentes consultadas por la policía, al parecer el conductor tenía problemas en su hogar, ocasionando que tenía un estrés en el momento laboral. Igualmente, la justicia determinó que el conductor, ¿me escuchan? Que el conductor no tenía la culpa. No tenía la culpa dentro del proceso. No obstante, se sometió a consideración de la empresa del SITP para mirar cuál es el nivel de estrés que manejan los conductores en Colombia. La señora había dejado un legado importantísimo en la política colombiana. Creó la ley de yo no sé qué. Todo ese tipo de cosas parten de la investigación, mírenlo acá, lo voy a resaltar, de la investigación que haga el periodista sobre ese hecho real, sobre esa narración. Por tanto, el reportaje acude a la investigación y esa es una noticia extendida, mucho más grande. Y tiene otra característica fundamental, apela a la descripción. Y la forma de escribir este reportaje es totalmente descriptivo. La calle 34 es donde está la Universitaria de Colombia, una de las universidades más jóvenes de Bogotá, con un amplio recorrido académico, en donde el vecino más circundante es el Parque Nacional, una calle transitada, muy transitada a esas horas en donde ocurrió el accidente. La señora que vestía pantalón azul y una blusa roja, en su momento cuando falleció, debido al accidente trágico que ocurrió en la séptima con 34, en donde las casas son de tipo tal. Muy descriptivo, demasiado descriptivo. Entonces, es interesantísimo poder escribir este género. Y eso es a lo que ustedes tienen que llegar. ¿Entendidas las diferencias hasta el momento? Sí, profe. Muy bien, la crónica. La crónica también es una narración, que también está en los géneros literarios. Es más, la crónica, las primeras crónicas eran las crónicas de viajes o las crónicas históricas y biográficas que se escribían en los géneros literarios, hacen parte de los géneros. La crónica literaria, lo voy a colocar acá, y fueron las primeras. Que acudió especialmente a la retórica, los discursos, ¿sí? Y esos fueron los primeros, pero entonces los géneros periodísticos hacia 1960 para acá se apropia de la crónica y comienza a tener bases de la literatura, pero también unos recursos que son los hechos reales, lo que hace que uno pueda contar una crónica. La crónica es una narración de hechos reales, pero que utiliza una cosa, también es una noticia extendida, pero acude al tiempo. Y ese tiempo puede ser sincrónico, cronológico
asincrónico. Cronológico es que se cuenta de manera lineal. En 1960 inician los géneros periodísticos. Ya en 1965 estaban totalmente definidos. En 1980 vemos que los géneros periodísticos tal. En 1990 nace el nuevo periodismo. En el 2000 ya hay una nueva forma de escribir crónica. Es totalmente lineal, va con el tiempo. El asincrónico da vueltas y brinca. En 1960 inician los géneros periodísticos, pero de un momento a otro, antes de 1960, existía la crónica literaria desde el siglo pasado, 1800. De un momento a otro, este fenómeno se fue transformando en el periodismo en el mundo, que para 1980 la crónica se distinguía por tal cosa. De un momento a otro, en 1975, tuvo inicios en tal parte. ¿Sí ven cómo brinca? El tiempo asincrónico hace la forma en la cual uno puede brincar en los tiempos. Entonces, narra una fecha, puede ir adelante, como puede volverse aún mucho más al pasado. Esa es la gran diferencia en la crónica. Y es bellísima escribir la crónica, es bellísima porque puede narrar todas esas historias que pueden estar ocurriendo a partir de los hechos reales. Uno, por ejemplo, la Crónica Roja, la muerte de los dos curas en la avenida 68 con 26, ¿la recuerdan? ¿No recuerdan a los dos curitas que pagaron por un sicario, le pagaron a un sicario para que los matara? Bueno, les dejo la tarea para que lo investiguen. El informe, bueno, el informe sí ya es mucho más técnico. El informe es todo un artículo sobre alguna situación o sobre algún hecho, por ejemplo, tecnología o el periodismo científico apela a los informes. Y la entrevista es un diálogo. Es un diálogo que utiliza básicamente un formato particular y eso es un cuestionario de preguntas. Y por eso esto es lo que ustedes tienen que hacer de aquí en adelante con el programa que nosotros vamos a hacer de Pizarra Digital y la segunda temporada. Se tienen que preparar para eso. Muy bien. Entonces voy a borrar esto porque le voy a dejar los hechos históricos de quién de alguna manera inicia con los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos inician en 1960 gracias a Jacques Kaiser, ¿sí?, que fue un periodista francés que trajo el término, que acuñó el término de géneros periodísticos. Él fue el que trae el género, la palabra o el término géneros periodísticos. Fue este señor Jacques Kaiser. Pero está este señor que se llama Lorenzo Gómez, que establece, es bastante gaseoso Jacques Kaiser con su término géneros periodísticos, pero hay un personaje más interesante que ahondó en el tema de los géneros periodísticos, que se llama Lorenzo Gómez. Gómez, no Gómez, sino Gómez, que estableció la diferencia entre géneros periodísticos y géneros literarios. Y la diferencia está en estas dos palabras que las voy a resaltar. Los géneros periodísticos parten de los hechos reales, los géneros literarios son historias ficcionales.
¿Entendido hasta acá? ¿Sí? Una última Sí, señor. parte para cerrar entonces, para ir cerrando poco a poco. Muy bien, las etapas del periodismo. Dentro de las etapas del periodismo, pues a sus inicios, la ciencia o el periodismo como ciencia arranca más o menos en 1900. El periodismo en 1900. Los géneros literarios sí son muy antiguos, inclusive nacen con la civilización y con el ejercicio de la escritura. Y lo primero que inició fueron la retórica y los discursos. Pero el periodismo como tal es muy reciente. Por tanto, los primeros inicios del periodismo era un periodismo ideológico, de corte ideológico. ¿Y cuál es el corte ideológico? Pues quienes escribían en la prensa primero era la religión y era la política. Entonces ahí es donde está el corte ideológico. Ustedes recuerdan que todavía inclusive se usa cuando ustedes van a la iglesia, si van, pues los católicos, que si van a la iglesia, hay veces en las iglesias, no sé, en Monserrate o en algunas grandes iglesias, de pronto en las de barrio no, le dan a uno el papelito para que uno vaya leyendo, yo no sé, que parece el periódico, que son 2 hojitas, que uno la lee, ¿la recuerdan? Sí, profe. Claro, ese periódico es quizá uno de los más antiguos. Ese es el corte ideológico y es la religión o la iglesia la que la que lo distribuye. Y la política, pues obviamente los partidos tradicionales de Colombia siempre han tenido su periódico y ellos cuentan lo que sucede con sus movimientos políticos, pero lo cuentan pues obviamente a partir de su ideología política. Es decir, que las etapas del periodismo iniciaron con un periodismo ideológico. Hacia 1900, entre 1900 y 1940, que se va desarrollando los medios de comunicación. Es decir, primero inició la prensa, luego la radio y finalmente la televisión. Ya para 1940, que está la radio desarrollada, y hasta 1956, que nace la televisión en Colombia, y a partir de 1956, pues ya el periodismo no es ideológico, el periodismo es informativo. Entonces aquí ya se cuenta contenido noticioso. Información noticiosa a través de los géneros periodísticos. A través de estos géneros periodísticos. Pura información noticiosa. Y ahí fue el auge del periodismo. Fue el momento más esplendoroso del periodismo, porque era solo información, información, información. A pesar de que ayer en las fotocopias habíamos hablado de un periodo de cómo los medios de comunicación se habían convertido en aliados para la guerra, porque de alguna manera los nazis lo utilizaron como una ideología de poder. Claro, pues es que quien cuenta la guerra la cuenta es precisamente no desde el vencedor, no la cuentan desde el vencido, sino desde el vencedor. ¿Sí? Alemania estaba totalmente destruida y los medios de comunicación que estaban a favor de ellos, que era la radio especialmente, contaban y le contaban a las tropas que iban ganando. El cine funcionó precisamente por eso. Funcionó muy bien porque no eran las películas precisamente lo que contaban las historias y las batallas que ellos habían logrado y que habían ganado. Pues desde que la cuente yo como vencedor, pues claro, a mí me parece que es una posición de privilegio contarla desde ahí, pero yo no la cuento desde el vencido, nunca la cuento porque pues eso no me conviene para mí. Entonces hay un momento o un punto de quiebre en el periodismo en donde se cuenta, claro, es el medio como tal, no es el periodismo, el medio es el que se pone al servicio a la merced de ese tipo de información, de la famosa propaganda política en la época de los nazis. Pero el momento más esplendoroso del periodismo es desde 1940, 50, 60, 70, 80, más o menos en el 84, 86. Tiene ese momento del periodismo de información, de pura contenido noticioso, que todo mundo de alguna manera, o por lo menos los profesionales y las grandes empresas de periodismo, contaban era pura información. Ahora, desde 1984, cuando está el desarrollo de la tecnología, hay un punto de quiebre, ya el periodismo deja de ser un periodismo que está arraigado en los canales tradicionales,
lo podemos colocar acá básicamente. Los canales tradicionales, prensa, radio, televisión, cine. Pues es el momento más fervoroso y más bonito que tiene la prensa, que tiene el periodismo en este momento. En esta etapa del periodismo informativo, que es entre 1940 a 1984 más o menos. Quizá el momento más esplendoroso. ¿Qué sucede a partir de 1984? Pues hay un desarrollo tecnológico. Acá. Hay un desarrollo tecnológico y ese desarrollo tecnológico que se da acá en esta transición, en ese momento, aquí en este momento, pues hace que la información o que el contenido periodístico ya no sea informativo, sino que ya sea digital. Cuentan contenido noticioso a través de un clic, pero ya no es de ese mismo desarrollo y auge que tiene el periodo informativo, sino que ya son las redes sociales las que cuentan los hechos. ¿De qué manera? De una manera supremamente creativa. Acá, en este espacio informativo, hay una enorme extensión de textos grandes, bueno, que de alguna manera hay un desarrollo fundamental en el periodismo. Aquí, tristemente, es lo corto, cómo se pueda escribir. La invitación, entonces, es que a partir de esa creatividad que podamos arrojar nosotros, es la forma en la que debemos escribir de aquí en adelante. Ser creativos al momento de escribir. ¿Entendido las etapas del periodismo? ¿Está perfectamente claro? ¿Siguen o se fueron? Aquí estamos, profe. Sí. Seguimos. Bueno, muy bien. Está perfectamente entendido esos tres elementos fundamentales. Los tres elementos fundamentales son el lenguaje, la escritura, que es la que nos ayuda, los géneros periodísticos, que son las formas por las cuales yo puedo escribir, y está el creador de ese contenido, es el periodista, es decir, ustedes, que hacen que el género periodístico se materialice a través de la crónica, noticia, reportaje, editorial, columna de opinión, todo ese tipo de cosas. Perfectamente entendido, ¿no? Bueno, muy Sí, bien. profe. Entonces, esto entra para el examen para que por favor no los vaya a coger de sorpresa. No los vaya a coger de sorpresa. Muy bien, les voy a regalar 5 minuticos para hacer entonces, para dejar la tarea, para ampliar un poco lo de los grupos de trabajo para la próxima semana, los entrevistados, los personajes que posiblemente puedan traer, cómo lo van a trabajar, y para dejar la tarea que es un texto que traigo de Sartori. Listo, nos vemos a las 7:35 de la noche. Va a ser 10 minutos, prometido, no, para que puedan descansar para la siguiente clase. O sea, a las 7:45 los dejo libres. Ya nos vemos.